Bueno, pues son ya casi eso, las 6:05. Entonces vamos a empezar. Em, bueno, en primer lugar, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia online. Em, Agradecer a todas las personas que nos habéis dedicado esta tarde de sábado vuestro interés y vuestra participación. Estamos muy contentos de que ya sea la segunda edición de estas jornadas virtuales sobre feminismo en el mundo chino. Si tenéis interés en ver las charlas que se dieron el año pasado, podéis acceder a ellas desde nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y bueno, el funcionamiento de esta charla será que primero Huiru hará la presentación y luego las personas asistentes podréis hacer preguntas tanto por el chat como levantando la mano. Y bueno, en el caso de que las pongáis por chat, Andrés Herrera, que está a los mandos técnicos hoy, se encargará de leerlas en voz alta, y si queréis hacer una pregunta levantando la mano, pues os habilitaremos el micrófono para que podáis realizarla. Y bueno, sin más dilación, quiero presentar a la ponente de hoy, a Miriam Huiru, que es el resultado, ¿no?, de una trayectoria vital y profesional que abarca distintas culturas y que incluye, pues bueno, el País Vasco y Taiwán, y ahora además reside en Reino Unido, donde es trabajadora social especializada en comunidades del sudeste asiático y comunidad china, y también es profesora de chino mandarín y de español para extranjeros. Y puede que algunos ya la conozcáis porque en su cuenta de Instagram, que luego aparecerá, bueno, que ya la estáis viendo en su presentación, para los que la queráis seguir, se dedica a divulgar sobre cuestiones relacionadas, sobre la cultura y la lengua china. Y bueno, es una cuenta llena de curiosidades, con información súper útil e interesante, y desde luego recomendamos que os paséis por su cuenta porque seguro que vais a aprender mucho sobre lengua y cultura china. Y bueno, ya no me enrollo más, voy a dar paso a Huiru, que os hablará sobre el ciberfeminismo chino, y cuando termine podréis hacer las preguntas que queráis. Gracias, Irene. Bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre una aproximación al ciberfeminismo chino. Mucha gente seguramente que con este título ya tiene unas imágenes. Vamos a introducir esas imágenes. También vamos a poder ir quitando esas imágenes también porque vamos a aprender algo curioso, ¿vale? Primero de todo vamos a preguntarnos qué es el ciberfeminismo. ¿Es lo mismo el ciberfeminismo que estamos hablando, no? ¿Es el mismo que Occidente? Claramente que no, ¿no? Ya sabemos que claramente que no. Pero el tema de ciber, ¿no? ¿Cómo se desarrolla, ¿no? Puede ser que se parezca un poco a Occidente. Vamos a ver un poco las definiciones, ¿no? Como os he dicho antes, seguramente que con el título os ha venido un poco de imágenes sobre ello, ¿no? ¿Qué es el ciberfeminismo? Pues la mayoría seguramente pues tiene el mensaje, ¿no? Pues hackear al patriarcado, ¿no? O, ¿cómo se dice? Ciberdata, ¿no? Ciberdata chino, que están detectando todo lo que haces de esto, y entonces como que hay un ataque de un grupo de mujeres en China. Y luego también es una imagen un poco dulce, ¿no? De pues jóvenes que están en la red, dan su opinión. Y luego también hay otra imagen que surge así en la mente, como que las mujeres están en un ciberespacio, ¿no? Y que comparten con otros usuarios sus visiones. Entonces, esas imágenes no digo que no estén bien, están bien porque está dentro del cibermundo, ¿no? Pero vamos a entender un poco que el ciberfeminismo chino no quiere hackear, ¿vale? En este momento no quiere hackear al patriarcado chino, sino que pues quiere enseñar, sensibilizar un poco los temas sociales. Entonces, entendiendo todo esto, ¿no? Esas imágenes, y vamos quitando ya esas imágenes, vamos a ver un poco las definiciones, ¿no?
Son prácticas, ¿no? Y discursos de una comunidad feminista, que puede ser mujer o hombre de cualquier género, contemporánea, ¿vale? Cuyos intereses se centran en el ciberespacio, como he dicho antes, el Internet y la tecnología, ¿vale? No hacen un ataque como si fueran, pues, un virus, ¿vale? Sino, pues, que hacen prácticas y discursos, ¿vale? Dentro de ese espacio. Entonces, ¿cuándo y por qué surge, ¿no?, el ciberfeminismo en China? Es algo muy reciente y, como sabemos, es un tema social y cultural que implica, ¿no?, globalmente implica a todas las personas, hasta pues los niños, ¿no?, que también pueden dar su opinión. Entonces, tenemos que entender que el ciberfeminismo chino es un fenómeno social, ¿vale?, que surge con la necesidad de encontrar un espacio ideal para la opinión pública. Opinión pública. Muchas veces cuando digo opinión pública, pues la gente se va también con la imagen de libre expresión, ¿no? Pero vamos a entender aquí estos dos conceptos. La libre expresión, ¿no? Mucha gente pues dice, en China no hay libre expresión. Todo lo que tú digas te lo van a tachar, te van a censurar. Hay represalias sobre lo que tú expreses, ¿no? Pero vamos a entender un poco esto, ¿no? La libre expresión, en un principio, ¿vale?, sí es que apoya esas opiniones y ideas de la gente, ¿vale?, individualmente o colectivos. Sí apoya esa libertad y, bueno, pues tú puedes expresarla sin temor a que te detengan o te censuren o lo que sea, ¿no? Así negativamente. Pero la opinión pública, vamos a entenderlo, que es lo que realmente estimula a un grupo, ¿vale?, individuo, hacia unos hechos sociales comunes y que reporten interés, ¿vale? Esto, la opinión pública, lo usa mucho en las ciencias políticas, porque, bueno, pues mucha gente ya sabe que los políticos, ¿no?, hacen reflexiones y expresan al pueblo lo que quieren oír. Entonces el pueblo pues da esa opinión de sí o no, de si están de acuerdo o no, ¿no?, sobre el tema que ha expuesto la política. Entonces vamos a entender que la opinión pública, ¿vale?, lo estimula, digamos así, las políticas, y el individuo y el colectivo pues reportan un interés hacia ese tema y dan su opinión, ¿no?, pues eso, respecto al tema, ¿vale? Ahí ya podemos entender que la libre expresión y la opinión pública no es lo mismo, ¿vale? Y vamos a entender también que, por ejemplo, estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que entendamos que libre expresión, ¿vale?, me dan ese espacio para expresarme, yo no tengo miedo, y luego está el tema de interés y cada uno expone lo que desea. Estamos muy acostumbrados a ver esa imagen de libre expresión primero y luego la opinión pública. Pero en China pasa a lo contrario. Primero está la opinión pública de un tema que establece las políticas sociales o económicas y tal. Hay una opinión y luego puede ser que haya una libre expresión. Puede ser que tu opinión sea muy colectiva y esté asentada en esa sociedad y cultura, y entonces tú puedes establecer y desarrollar esa opinión. Pero si no estás dentro de esa sociedad y esa cultura, pues puede ser que tengas represalias, ¿no?, de que te sancionen o que te tapen lo que tú opinas, ¿vale? Entonces tenemos que entender eso. Mucha gente pues dice, en China no dejan expresar temas, ¿no? No es así.
lo dejan perfectamente, ¿vale? E incluso el primer tema así establecido es la opinión pública, es la imagen que da también la política, ¿no? En cambio, pues en Occidente estamos muy acostumbrados a ver que cada individuo puede actuar libremente y luego establecer esa comunicación política, ¿no? Influir un poco en esas ideologías políticas. Entonces, la opinión pública es muy importante en China, ¿vale? En cambio, en Occidente es verdad que tomamos conciencia de la opinión pública, pero no tenemos muy en cuenta, ¿vale?, esa opinión grupal o individual. Puede ser que tengamos mucha voz, ¿vale?, colectivo de feminista, ¿no?, que salgan a la calle y tal, y graben cosas, pongan vídeos en internet, pero se queda como en el aire, ¿vale? Pues se queda en el aire, hay una pequeña marca en la red, pero es como un tema que puede aparecer en la red. En cambio, en China es un tema que aparece en la red y puede persistir en más tiempo, ¿vale?, marcada en ese espacio. Entonces, ¿cómo surge el ciberfeminismo chino, ¿no? Nació de la influencia de la comunidad china ultramar, que también podemos decir que de la ultramar tenían influencias de Occidente, ¿no? Por ejemplo, Hong Kong y Taiwán, al no estar dentro de esa revolución cultural y revolución china, pues no les afectó ese cierre de ciertos temas, entonces ellos pues desarrollaron más en esas vías de ideologías más occidentales, ¿no? Incluso pues metieron en su entendimiento, ¿no?, que bueno, pues la mujer tiene un espacio, tiene una identidad, ¿no? Y en cambio en la China de los años 70, pues sí, tiene una identidad la mujer, pero se queda como secundaria, ¿no? Bueno, pues tú eres importante, pero ahora mismo necesitamos sacar el país adelante y tu mano sirve para ello, ¿vale? Entonces, Hong Kong y Taiwán fueron los que abrieron las puertas al ciberfeminismo. De hecho, pues artistas, ¿no?, mujeres que llevaron, por ejemplo, obras de arte, alguna manifestación a internet, ¿no? Obras escritas, y entonces contextualizaron un poco el ciberfeminismo chino, del habla sinohablante. Y luego están las influencias culturales que han tenido de Occidente, como he dicho antes, y una vez cuando ya han abierto China, después de 1978, pues empiezan pues a coger también esa influencia, ¿no?, de Hong Kong y Taiwán, y se asientan en las grandes ciudades de afluencia, ¿no? Shanghai, Beijing, Cantón, Chengdu, ¿vale? Y entonces, pues las grandes ciudades tienen más conocimiento sobre el ciberfeminismo chino. Podemos luego más adelante ver qué influencias hay, ¿no? Y luego el tercer paso, ¿no?, cómo surgió, fue de las mujeres de la generación del hijo único y de las nuevas generaciones con experiencias de género. Es decir, que esas mujeres de esa generación de hijo único pues tampoco estaban de acuerdo, ¿no?, manifestaban, algún periódico pues lo escribía y tal, y se quedaba ahí, pero luego sus generaciones siguientes tienen ya esa experiencia, ¿no?, anterior, y manifiestan con más voz. Entonces, la primera ola, digamos así, de este surgimiento fue a principios de 2000 a 2008, donde pues empieza también el tema de ciberfeminismo, no, el tema de ciberespacio en China, ¿no? Que ya más usuarios usan en internet y entonces se conectan y entonces manifiestan textos, opiniones, opinión pública, ¿no?, dentro de las redes sobre, pues eso, de las mujeres de generación de hijos únicos.
cómo se sienten, cómo se sienten también las personas de las zonas rurales, ¿no? A tener el internet y que te digan, jo, pues tienes derecho a que tengas un subsidio, ¿no? Por estar en el campo y poder pues tener un segundo hijo aunque estés en la generación de hijo único, ¿no? Esas cosas van informando a través de las redes, de la información, ¿no? Y entonces les ayuda un poco, ¿no? Y entran en ello, en esas redes, en el ciberespacio, y entonces manifiestan, comparten experiencias, ¿no? Y bueno, pues esa sería la primera ola. La segunda ola sería de 2014 a 2008. Aquí es un corto periodo, que es curioso, porque en este periodo ya el gobierno comunica que la ley de hijo único ya no va a existir más y que ahora pues la sociedad puede adaptarse, ¿no? Pues a tener esa opción de tener más hijos y tal, porque bueno, pues han visto la problemática, ¿no? social de envejecimiento, pero que bueno, anteriormente ya lo estaban viendo, pero aquí ya se marca más, ¿no? Y aquí, bueno, pues se manifiesta un poco en estas fechas que las mujeres no son una industria de reproducción, ¿no? reproductiva, que no es que ahora, como faltan, ¿no? personas jóvenes, pues las mujeres tienen que hacer bebés para equilibrar ese desajuste. Pues empiezan otras experiencias de género y se comparten en la red. Y la tercera ola fue en 2020, muy reciente, porque justo ahí empieza la ley de segundo hijo y la ley de la regla de 3 hijos, ¿no? Pues el gobierno no obliga a ningún ciudadano, ninguna ciudadana que tenga una familia con 3 hijos, sino que pues anima, ¿no? ciertamente, con un poco de subsidio, ¿no? de ayudas sociales, para que pues tengan 3 hijos. Entonces la gente, pues, supuestamente con esa ayuda, pues puede más o menos pues entrar en ese plan, ¿no? Pero bueno, ya se ha visto que la gente tampoco está satisfecha con ese plan y se vuelve a manifestar esos problemas sociales de la identidad de la mujer. Entonces podemos ver 3 etapas donde surge el ciberfeminismo y podemos entender también desde la historia esos 3 momentos, ¿vale? Porque esos son los 3 momentos claves para el feminismo actual, ¿vale? Estamos hablando del feminismo de un diferente tipo en un espacio concreto. Entonces podemos decir que en el siglo XX, ¿no? a principios de siglo XX, el poco efecto del movimiento feminista, aunque surgiera la ideología de maoísta, ¿no? de machista, de pues las mujeres sostienen medio cielo, en verdad no están contemplando tomar en juego a la mujer, sino que, pues, como os he dicho antes, ahora tenemos que sacar el país adelante, entonces tu mano la necesito y tú también puedes sostener ese plan que estoy llevando a cabo, ¿no? Entonces, ese movimiento feminista, que supuestamente es político, no tiene mucho efecto. Las personas se sienten como si fueran un producto de producción, ¿no? Un número más en la lista de mano de obra. Y entonces aquí como que no tiene muy en cuenta. Además, a principios del siglo XX, la cultura china tradicional, ¿no? de casamientos, ¿no? también está muy presente, entonces tampoco tiene efecto en esa idea feminista, ¿vale? Entonces, sí, aquí vienen nuevas introducción de nuevos conceptos, ¿no? de tener en cuenta a la mujer, pero
tenemos que tener en cuenta que en esa época seguía manteniéndose esa tradición china de casamiento pues temprano, ¿no? Costumbres tradicionales chinas también, ¿no? De pues antes de los 25 años tienes que tener ya pues una familia montada con niños, ¿no? Entonces aquí se ve que le afecta también un poco en ese sentido. Luego, el año 1970 a 1990, ¿vale? El feminismo pasa como un tema secundario. Os tenemos en cuenta está la época de los anuncios, ¿no? De productos de mujeres, productos de casa, ¿no? Entonces, como que parece que les tienen en cuenta, pero es secundario y en verdad tampoco dan un mensaje concreto de qué es tenerles en cuenta como identidad de mujer, ¿no? Y bueno, pues en esta época, en 1990, las mujeres se dan cuenta, ¿no? Que pues no, ya se ve que hay una introducción del cibermundo y se dan cuenta que es un ciberespacio bastante bueno para manifestar las desigualdades, digamos así, laborales, de casa, ¿vale? Y temas sociales. Y bueno, pues van trabajando, van sacando ese cibermundo adelante, aunque sea pues una imagen que el gobierno no le tiene muy en cuenta. Y luego gracias a este movimiento y de la generación de hijo único, ¿no? Pues como he dicho antes, da ese empujón para que haya ese feminismo actual muy persistente, ¿no? Que la gente ya está muy empapada de estos temas y también con esa influencia occidental pues puedan llevar a cabo pues ciertas manifestaciones, ¿no? Y entonces tenemos también que entender que se debe de encontrar una connotación de su propio patrimonio cultural y de la historia social. No es lo mismo decir, pues han copiado las ideas de Occidente. No es que hayan copiado, sino que han ido cogiendo, ¿vale? Ideas que pues parece que pueden asentar en su sociedad cultural y bueno, pues han ido, digamos así, empujando para que funcione. Y muchas veces tampoco es que hayan copiado, sino que surgen esas necesidades y necesitan pues también hacer ese empujón, ¿vale? Para que puedan llevar a cabo ciertos mensajes hacia la población, ¿no? Sensibilizar, educar, concienciar, ¿no? Y luego desarrollar el feminismo que es correcto, que aquí es un poco, no digo, un poco incertidumbre que es correcto y no, de carácter chino. ¿Por qué digo carácter chino? Porque mucha gente puede decir, el feminismo y nos viene a la cabeza pues lo que conocemos en Occidente, ¿no? Pero, bueno, como hemos visto antes, pasan por diferentes etapas culturales, ¿no? Y tiene un carácter chino porque se adentra a su cultura y su sociedad. Se va adaptando poco a poco a esos cambios sociales de ese espacio, ¿no? Y bueno, sabemos que hoy en día las mujeres chinas no es la típica imagen que conocemos anteriormente de sumisa, ¿no? Que lo que diga mi marido pues es amén, ¿no? Sino que pues ya también debaten, ¿no? Salen y se manifiestan, dan su opinión. Incluso algunas mujeres no saben del tema, pero van poco a poco influenciadas por otras, ¿no? Incluso en la red no tienen que ser mujeres, también pues hombres y mujeres discuten, ¿no? Debaten temas y sociales y se influye a la población. Entonces es un medio importante que estimula la persecución de nuevas metas, ¿no? Por lo cual se deben entre la procreación y la administración del hogar, las necesidades
de crecimiento social, ¿no? Salen temas, pues eso, de la procreación, como he dicho anteriormente, que se sienten pues que es como un producto solo para hacer la procreación. Y luego, pues, que no es solo que se tienen que quedar en casa cuidando a los hijos, ¿no? Que también puede ser de otra manera, ¿vale? Por ejemplo, los hombres también no tienen que siempre ir afuera al trabajo. Suena un poco como que en Occidente de los años 60, ¿no? 60 a los 90, ese cambio, ¿no? Entonces, poco a poco, pues se dan cuenta de eso y luego también surgen estos temas sociales de violencia de género, ¿no? De violencia doméstica, que es muy común en China, ¿no? Porque, bueno, pues como he dicho antes, tienen ese núcleo familiar que el hombre va al trabajo, la mujer está adentro y si la mujer pues se manifiesta pues que también puede aportar cosas en casa, pues la familia tradicional pues como que desencaja, ¿no? Y entonces puede ser pues que haya una violencia, un abuso violento también en ello. No tiene que ser solo de hombres, también puede ser de mujeres a hombres. Entonces, este es un tema que, bueno, pues hoy en día, desde 2018 y 2018, bueno, desde 2018, pues empiezan a haber campañas de este tipo para concienciar a la población que no es un tema privado, sino es un tema público, de opinión pública, ¿vale? Que todo el mundo tiene que entender que es algo que es un problema social, ¿vale? Entonces, de pequeñas cosas que suben en la sociedad, pues saltan pequeños debates y esa opinión pública influye a esas acciones sociales. Por ejemplo, aquí está el famoso post, ¿no? Que hicieron los de gobierno del Departamento de Educación en 2021 sobre de quitar esa feminidad en los chicos, ¿no? Y que iban a llevarles y ampliar más educación física, que luego pues a través de ese concepto y ese plan pues la gente se quedó un poco mirando como que el gobierno, ¿no? del departamento educativo plantea estas cosas, ¿no? O, por ejemplo, como hemos mencionado, de la ley de la regla de 3 hijos, ¿no? Otra vez se manifiesta. Tú me estás dando dinero para que yo te dé más juventud, que ayude a bajar esa tasa de envejecimiento, pero hay otras vías, ¿no? No tiene que ser tal. A lo mejor tienes que ayudar a fomentar otro tipo de conceptos sociales para que la gente, ¿no? Actúe de diferente manera, ¿no? O, por ejemplo, que trabajen más con conceptos de personas mayores, ¿no? Muchos temas sociales en China pues se están viendo influenciadas por estas opiniones públicas y, como he dicho antes, pues llevan a esos cambios de política, ¿no? De pues ajustar un poco, por ejemplo, acciones hacia las personas mayores, hacer campañas de sensibilización para la violencia doméstica y violencia de género, para que la gente entienda que es cosas así, ¿no? Y luego podemos entender que de la opinión pública, ¿vale? En Internet existen varios grupos, ¿vale? En general dependen de una identificación de la sociedad china. Como sabemos, en la sociedad en sí es variable, no es un amplio abanico de movimiento y de personas, ¿vale? Y entonces hay un montón de influencias sociales. Hay grupos que influyen a otros, otros se construyen, otros se destruyen, otros se reconstruyen, ¿vale? Entonces, continuamente está en movimiento. Y, bueno, pues estos 3 grupos, el primero y el segundo es el más importante.
digamos así, que es el que más funciona y el que más se ve en el Internet. Las mujeres quieren ser hombres teniendo en cuenta la idea machista de Mao Zedong, ¿no? De las mujeres que pueden sostener la mitad del cielo, es decir, que pueden ser como los hombres, ¿vale? Y pueden hacer lo mismo que los hombres. Pero sabemos hoy en día que pues depende de muchas cosas, ¿vale? No es que seamos iguales que los hombres ni tenemos que ser como los hombres. Las mujeres quieren ser humanas, argumentan apoyando en la igualdad de derechos humanos, pero revelan inadvertidamente su propia estimación hacia los hombres, ciertamente, ¿vale? A veces se vuelve como si fueran feministas radicales que, bueno, pues que atacan a los hombres y tampoco hay que ser así. Pero bueno, en Internet de China podemos ver esos dos grupos que, digamos así, sostienen ciertamente ese ciberfeminismo. Desarrollan un poco los temas feministas. Y luego el último grupo, que es minoritario, son las mujeres que quieren ser mujeres. Pues que les dejen tener su identidad de mujer, ¿no? No tienen que ser tampoco como hombres, ni tacharles que los hombres son, vamos, lo peor. Pues que es una identidad de mujer, hay que entenderse y que les dejen ser, ¿no? Y que les den esos derechos para poder desarrollar esa figura de la mujer. Entonces, ya entendemos que en el contexto chino de Internet el feminismo se utiliza con mucha más frecuencia, porque, bueno, como hemos dicho antes, y hago hincapié, por la opinión pública. La mayoría de los internautas están en el concepto. A ser una opinión pública que influye, pues muchas personas ya tienen en cuenta lo que es y debería ser, ¿vale? Entonces esa imaginación, fantasía de lo que debería ser, invita a crear más cosas en las redes. Y bueno, pues salen más ideas y bueno, pues poco a poco se está desarrollando ese ciberfeminismo, ¿no? Social. Y para entender también más cosas sobre estos grupos, podemos entender, ¿vale?, que estas personas defienden el feminismo con estos pasos o estos puntos. Pues hay gente que narra, ¿vale?, discursos dominantes, como muy, ¿no?, un discurso muy bueno, y que nos falta la figura de la mujer, ¿no? Introduce a la mujer, bueno, pues entonces lo tienen como lo ideal, ¿no? Luego acusaciones de discriminación de género, que es muy común en China, ¿no? Esa discriminación de género de la mujer. Y la generación de los medios de propaganda. Por ejemplo, el tema de quitar, ¿no?, a los hombres esa feminidad. Hace como una discriminación del género, entendiendo que el género femenino es débil, ¿no? Y luego, pues, en los medios de propaganda, por ejemplo, los anuncios típicos de las amas de casa que están limpiando, ¿no?, pues podían ser de otra forma, ¿no?, en vez de ese típico anuncio, ¿no?, que ya conocemos. Entonces, pues aquí hablan de esos conceptos. Y luego acusa de la propaganda de cambiar las contradicciones. Por ejemplo, apoya la campaña de violencia doméstica y depende, pues, e-commerce, ¿no? Las tiendas digitales como Alibaba o AliExpress, de repente, pues ese día pone
el descuento para las mujeres para que compren todo lo que quieran, ¿no? Y como que hay cierta manera esas contradicciones. Si estás apoyando, parece que estás dando a entender que hay que consumir más, ¿no? Y dando a entender esa imagen también de pues que la mujer también hay que cuidarla, ¿no? Hay que ponerla dentro de ese círculo dedicado, ¿no? Que es como ideal chino, ¿no? De la mujer protegida, ¿no? Y luego está culpar la discriminación en otros incidentes relevantes. Que esto podemos hacernos unas ideas. Por ejemplo, pues el típico de ¿por qué los hombres se pueden tatuar y las mujeres no? Así como ideas muy, un poco como sosteniendo, ¿no? Esa idea de sosteniendo medio cielo, pues llevando a estos criterios de entender que están discriminando, ¿no? Y luego hace declaraciones negativas más radicales, como he dicho antes, ¿no? De, pues, estoy buscando los derechos humanos de la mujer y de repente, pues, me niego a decir que pues, los hombres me aportan algo, no necesitamos los hombres, ¿no? Que tampoco llega a ese extremo. Y luego expresa su apoyo únicamente, yo apoyo, pero no expreso opiniones, porque a lo mejor pues no tiene ese fundamento aún asentado, pero como ve que hay una influencia social que apoya mayormente el ciberfeminismo, entonces pues también da su voto y ahí se queda, ¿vale? Entonces esto es lo que podemos ver en el ciberfeminismo chino, pero también podemos decir que también lo podemos ver en el occidente, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, esto es más asentado en China porque, bueno, pues la gente da más opinión pública y no es que cada uno opine y tal, sino que están concretos asentados en un tema concreto social, ¿no? Para discutir. Entonces esas influencias, ¿no? Y esas creaciones en el cibersistema, en el ciberespacio, salen dos redes. Bueno, hay más redes, ¿vale? Más cosas, pero nos vamos a centrar hoy en el desarrollo comunitario en la red y la literatura digital o en línea. ¿Por qué? Porque es donde más movimiento se ve, ¿no? La gente pues saca algún texto digital y opina, da opinión, influye, van compartiendo, ¿no? Incluso ese texto puede llegar al gobierno y el gobierno pues plantee sancionarle o no a esa persona que ha escrito ese texto o tenerle en cuenta porque hay una opinión pública muy asentada y muy fuerte y tener en cuenta esas ideas que están surgiendo, ¿no? O, por ejemplo, como he dicho, eso también es el desarrollo comunitario, ¿no? Una comunidad que se mueve en la red y que, bueno, pues que hace fuerza y voz para ese cambio social. Por ejemplo, una cosita, Joiru. Nos quedan unos 5 o 10 minutitos, ¿vale? No sé si te queda mucho, no era solo para avisarte. Vale, me queda 4 diapositivas ya. Vale, perdona. Y bueno, como he dicho antes, he mencionado antes también, ¿no? La ley de hijo único, la abolición de la ley de hijo único al terminar. Surgió en internet esa facción de protestas, ¿no? Pues no somos productos de un sistema, y también se manifestaron de antimatrimonio en China, ¿no? Inspirando en el movimiento de las décadas anteriores de Zhisunu, que es un movimiento de mujeres, ¿no? Que pues se opusieron a no casarse, ¿no? En la antigua China. Entonces, pues surgen nuevos movimientos, pero también
van sacando hechos históricos sobre las mujeres, ¿no? Hoy en día, para que lo conozcan también, hace un reconocimiento y bueno, pues de estos temas sociales pues la gente va hablando, ¿no? Y luego, pues como hemos mencionado antes, de los jóvenes, ¿no? Que se vuelvan femeninos, con imagen femenina, ¿no? Que el gobierno quiere cambiar eso, ¿no? Y sale pues opiniones públicas y la gente va opinando, ¿no? Entre jóvenes, mayores, hombres, mujeres, ¿vale? Van opinando, podéis ir leyendo así rápidamente. Y bueno, pues podemos entender pues que se van tratando poco a poco esos temas, ¿no? Por ejemplo, este plan se iba a llevar a cabo, se expuso para llevarse a cabo, pero con la opinión pública se quedó estancado, porque ahora se tienen que replantear lo que la gente está pidiendo y la gente opina, ¿no? Sobre lo que han hecho el gobierno. Entonces, ese plan se queda estancado, hay que volver a plantearse y como hemos visto y como he mencionado muchas veces, la opinión pública aquí tiene mucho peso. Y luego, pues la literatura digital en línea, como he dicho anteriormente con las dos vías, una de ellas pues es Nuzhongwen. Literalmente sería textos de mujeres respetadas, que es una literatura un poco novedosa que sale en China continente y que influye a la ultramar. Seguramente que si hay alguien aquí que es fan de los dramas chinos, pues seguramente os suena pues van cambiando la figura del hombre dominante, ¿no? Pasa a secundario y luego hay un orden en el poder de la mujer y bueno, pues empodera a la mujer para que haga cambios, ¿no? Y bueno, pues hace un diseño muy completo del sistema social, digamos así, de un sistema social utópico. Y bueno, pues ayuda un poco también a influir esos pensamientos en la línea, ¿no? Y luego, como he dicho antes, pues si las personas que sois muy fan de las series, ¿no? Pues estos años hemos visto que gracias a Nuzhongwen, pues textos que respetan a las mujeres, pues también van cambiando los guiones de las series televisivas, incluso el lenguaje sexista, ¿no? Incluso, pues, pensamientos a la hora de hacer los guiones, ¿no? Entonces, uno de los dos dramas así famosos que llevan Nuzhongwen, ¿no? Pues sería pues esta y esta. Y algo curioso es que el color rojo en China, aunque sea una bendición, ¿no? Felicidad, prosperidad o popularidad, ¿no? El rojo es como algo popular, de fama. También se ha usado mucho para sellar a las mujeres, ¿vale? Su espíritu. Se le ha puesto pues que al ser rojo pues no puedan manifestar sus opiniones. También se ha de trabajo en el patriarcado, por ejemplo, lo que hemos mencionado, ¿no? Pues el producto reproductivo se ha reflejado con ese color. Incluso en las campañas de China, pues han tenido que quitar ese color porque, bueno, pues se ha visto que ya mucha gente empieza a entender el lenguaje de los colores, ¿no? Culturales. Y luego, pues, la fuerza para la revolución, que ya sabemos que el color de revolución chino es rojo, ¿no? Y entonces, pues, este mensaje se puede ver en muchas campañas chinas, en muchos textos, en muchos pósters, maquetación de libros sobre Nuzhongwen, de textos así, de este género literario. Y entonces está dando un mensaje, ¿no? Que es hora de hacer revolución, que ya no hay que sellar el espíritu de la mujer. Y como conclusión,
pues os dejo así una frase de la imaginación sociológica, ¿no? De por qué la imaginación es capaz de pasar un punto de vista a otro. Porque, bueno, pues hemos visto que en el ciberfeminismo pasa eso, ¿no? Que de una opinión pública puede mover muchas cosas. Y aquí terminamos. Si tenéis alguna pregunta así sobre el tema. Quiero hacer un hincapié de que no he querido profundizar mucho este tema porque es muy amplio, pero bueno, os he traído así algo, un resumen de lo que es. Y ya Bueno, está. muchas gracias, Joiro, por la presentación. Súper, súper interesante. Gracias por cedernos tu tiempo. Ahora podéis hacer las preguntas que queráis. Podéis levantar la mano para participar o ponerlo por el chat. Y ahora os pasaré por el chat también el Instagram de Joiro por si la queréis ir a seguir. Y yo sí que te quería preguntar una cosa. Obviamente, al final es una presentación breve y es un tema en el que se puede ahondar mucho. Em, ¿Existe algún tema que realmente haya sido silenciado o haya sufrido censura relativo al feminismo del cual pues no se ha podido hacer tanto eco como los que están permitidos, así, entre comillas? Bueno, en los años 90 sí que hubo más censura, digamos así, sobre temas así de por qué las mujeres de la ciudad solo, o sea, por qué las personas, mujeres de la zona rural podían tener más hijos y las personas de la ciudad no. Y ese tema fue cancelado. Directamente, o sea, hubo una pequeña opinión pública y depende desapareció de las redes. Entonces la gente empezó otra vez a manifestarse y se borraban. Y luego, pues, entonces surgieron otras vías, por ejemplo, pues feministas de Hong Kong o de Taiwán, pues escribieron sobre este tema, ¿no? Entonces, en esos contextos sí que se dejan reflejados, pero en China continental pues no se queda reflejado. Es algo curioso porque quizás en ese entonces el gobierno no le interesaba esa opinión para que no influenciase en la tasa de natalidad, ¿no? O ciertamente pues que no haya ese odio entre personas de la zona rural o tal, ¿no? Incluso de las personas rurales que iban a la ciudad, pues también, ¿no? Ojo, yo tengo 5 y tú solo tienes 1, pues que no haya esas opiniones para que haya un enfrentamiento. Muchas veces censuran temas feministas en la red cuando ven que, por ejemplo, diferentes contextos que hay desigualdad, ¿vale? Pueden provocar también un enfrentamiento social, que es lo que os he dicho antes de, por ejemplo, la zona rural y ciudad, ¿no? Que es algo curioso. Ujú. Eh, No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí. Sí, tenemos una pregunta de Inma Abelda que leo literalmente. Teniendo en cuenta el control férreo que hay en el ecosistema cibernético chino, ¿hay alguna posibilidad de que estos grupos feministas pasen de ser grupos locales a un grupo mayor? Sí, de hecho hay, o sea, ya gracias a esa opinión pública, ¿no? De, por ejemplo, de diferentes contextos, pero que opinan en el mismo tema, pues surge, por ejemplo, que asientan una asociación de grupos, ¿vale? Mayor que lleven, por ejemplo, temas al gobierno, ¿no? Incluso, por ejemplo, no sé cómo deciros, hay muchas asociaciones en China del tema de la mujer, ¿vale? Y normalmente trabajan con esa red de investigación de la mujer, ¿no? Del Conservatorio de la Mujer, para que introduzcan esos temas de igualdad de género, digamos así, en esos planes de gobierno chino. Incluso, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo así. Esas asociaciones de diferentes sitios, ¿no? Trabajaban con ese conservatorio de investigación de la mujer, que es gubernamental en China, y
y estaban hablando sobre la pobreza de la mujer. Entonces, gracias a esos pequeños empujones, ¿no?, de esas asociaciones y del Conservatorio de Investigación de la Mujer, llevaron ese tema al plan para erradicar la pobreza en China, ¿no? Entonces, gracias a esos grupos han podido trabajar esos temas. Entonces, sí que existe, ¿vale? Sí existen grupos grandes para temas así de gobierno. María de los Ángeles Rodríguez García, desde Guatemala, nos da los agradecimientos por compartir la experiencia y nos pide si es posible compartir la presentación. Sí, bueno, sí, yo os comento. Esta presentación luego la vamos a subir al canal de YouTube, entonces vais a tener acceso a las imágenes de la presentación que ha hecho Joiru, así que por eso no os preocupéis. Si alguien quiere la presentación específicamente, nos puede escribir y si a Joiru no le importa, pues ya os contactamos. Vale, sí. No me importa, yo lo comparto. Vale, aquí abajo hay otra pregunta, ¿no? Sí, la sí, puedes Andrés, leer y contestar directamente. Bueno, si la queréis leer vosotras directamente. Bueno, sí, te preguntan sobre el género Nuzhongwen, si existe también en Taiwán y si es un género popularizado allí o solo en China continental. Vale, el Nuzhongwen surge en China, no surge en Taiwán, ¿vale? Surge a través de esas problemáticas sociales y, bueno, pues las autoras, digamos así, para también otra vía de ciberespacio para manifestarse, pues crean esos textos. Sí que es verdad que desde 2014, porque el Nuzhongwen surge en 2007, digamos así, pero no tiene, digamos así, movimiento más fuerte hasta 2015, justo con la abolición de hijo único, ¿no? Entonces, pero antes de esa fecha, en 2014, justo con un libro, ¿vale?, que estaba, la autora lo estaba promocionando, aún no estaba saliendo a publicar, pero lo estaba promocionando en las redes, se influenció mucho en Taiwán y entonces hoy en día sí que hay, por ejemplo, guiones de series chinas que están intentando ir por esa vía de Nuzhongwen para cambiar esos personajes, ¿no?, muy tradicionales y muy estilo taiwanés, ¿no?, de series taiwanesas. Entonces sabemos que ese movimiento surge en China, ¿vale?, y va poco a poco influyendo. Es muy reciente, ¿vale?, y quizás tiene que esperar un poco más tiempo para que, por ejemplo, en otros países sinohablantes lo tengan en cuenta, ¿no? Pero bueno, que es una vía de ese espacio que ha gustado mucho y, bueno, pues en China ya está en auge esos textos. Muy interesante esta última pregunta de Mayalena Podaca sobre el género Nuzhongwen. ¿Hay tiempo todavía para alguna pregunta más? Si alguien de los asistentes está interesado. Yo sí, si nadie pregunta, yo sí que quiero hacerle otra pregunta a Joiru. Y es que has mencionado pues que ahora, por ejemplo, se está hablando mucho a raíz de la aprobación de la política del tercer hijo, que está habiendo una reivindicación contra pues este utilitarismo, ¿no?, del cuerpo de las mujeres para procrear y para salvar al país, ¿no?, de esa crisis de envejecimiento de población. Además de la reivindicación en sí misma, ¿qué otras? Has mencionado que se estaban creando políticas o que se estaba enfocando todo hacia crear políticas hacia la gente de la tercera edad, pero además de esta reivindicación, ¿se hacen propuestas sobre cómo se debería gestionar esto sin tener que pasar por ese utilitarismo de las mujeres? Por ejemplo, no sé si te conoces o no, pero... Sí, bueno, bueno, esta ley ya está sentada, esta propuesta, y tiene hasta ayudas sociales. Pero bueno, también se están planteando que puede ser en futuro cambien, ¿no?, porque esto tiene mucha influencia social y hay ese peso, ¿no?, para tomar las decisiones correctas. Entonces, lo que están haciendo ahora es algo curioso, es, por ejemplo,
propone también a los varones solteros, ¿no? Que, por ejemplo, si quieren tener una familia, ¿no? ¿Qué medios pueden tener? Y hay gente, pues ha dicho, pues adoptar un niño, tal. O sea, en China en su día tenían que venir los extranjeros para adoptar a los niños, pues hoy en día, ¿no? Están promoviendo, ¿no? Ese movimiento, ese chiquitín de, pues si esa persona soltera que no ha encontrado a su pareja no puede asentar una familia, pero hay estos sitios que hay niños, tal, no es muchos, pueden adoptar a un niño, ¿no? Están como promoviendo la adopción local en China. Esto no erradica tampoco el problema, solo que están haciendo como una imagen de vamos a hacer que parece que nosotros estamos avanzando en ciertos temas, ¿no? Es una propuesta un poco extraña, que la gente china tampoco lo entiende muy bien, pero bueno, ha sido también muy tomada en cuenta, como diciendo, ay, mira, el gobierno no se ha olvidado de esos niños que tanto, ¿no? Que se han dejado ahí y que dice que no hay natalidad, cuando hay natalidad, pero que es como invisible, ¿no? Entonces están sacando eso para que la gente pues haga una familia nuclear diferente, ¿no? Que haya una diversidad en plan de familia. Quieren montar esa diversidad de familia. Entonces yo creo que estos cambios son extraños, pero creo que son buenos, positivos, porque dan a entender en la sociedad que hay muchos tipos de familias que se pueden fomentar, ¿no? Por ejemplo, no tiene por qué ser una familia realmente con niños, ¿no? Puede ser una familia de 2 personas o incluso una familia que acoja a otra familia, ¿no? Que empiecen a entender que hay diversidad de familias. Entonces, de pequeños problemas así surgen otros, se crean otros, ¿no? Y es algo guay, no sé. Sí, pero no sé, no, tampoco te puedo decir si hay algún plan que están haciendo concretamente para cambiar algo, pero bueno, yo creo que el plan es de lavar la imagen, ¿no? De diversidad de familias, creo que está funcionando bastante bien. Muy interesante, Joiru. Bueno, pues muchísimas gracias a Joiru por habernos, a ver, no sé si, bueno, a ver, espera, que acaba de entrar otra pregunta. Podemos hacer una Sí, excepción esta última, a los rigores sí. del tiempo. Podemos trasladar la pregunta que nos hace Tania, que se nos cuela ahí por la rendija, y nos dice algo así como, ¿cómo ves que ha afectado los últimos años de pandemia al ciberfeminismo chino? Y ahora sí, con esta pregunta terminamos. Pues yo creo que estos años de pandemia ha fomentado más aún el ciberfeminismo. Es algo curioso, porque justo en estos años de la pandemia es cuando también surgen esos nuevos temas sociales, ¿no? De la regla de 3 hijos, la abolición, no, el tránsito de la aceptación, ¿no? De ya que ya está abolido esa ley anterior. Se va ajustando nuevas cosas, entonces como que hay más y justo, pues no se puede manifestación, no se puede hacer físico, no se puede hacer un encuentro físico, pues yo creo que ha hecho más aún ese feminismo portador, ¿no? En las redes sociales. Incluso hay un momento, creo que en 2022, en agosto fue, que el gobierno tuvo que parar algunas redes sociales, parar algunas cuentas porque se estaba ya montando una opinión pública un poco descontrolada, ¿no? Sobre, por ejemplo, la ley de 3 hijos. No es que están sancionando ni quitando los mensajes, sino que les hacen una pausa a esas cuentas, no las borran, ¿vale? Y entonces la gente entra, pero ya no puede opinar porque es que ya era un descontrol. Pero las cuentas no desaparecen, los mensajes no desaparecen, pero ahí están los mensajes, ¿vale? La gente lo puede ver. Entonces lo que hizo el gobierno es pausarlo porque es que ya era descontrol, no se podía controlar e incluso la red social propia tampoco podía controlar las opiniones positivas ni negativas, entonces eso se volvía un caos.
Y bueno, pues gracias al ciberfeminismo chino en el tiempo de pandemia también salió el tema de la salud mental en China, que con este tema de comentar, estar pendiente de los mensajes, una angustia, estrés, ¿no? Pues crea eso, la salud mental, y me parece algo muy positivo también que se diese en cuenta que tienen que hablar de esos temas socialmente abiertos, ¿no? Que no es algo privado, que es algo también opinión pública. Entonces yo creo que estos años de pandemia se ha fomentado mucho el ciberfeminismo chino, y de hecho ya podemos ver muchas cosas son recientemente. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Joiru, por esta presentación que, bueno, yo creo que ha sido muy clarificadora, además con muchos ejemplos reales de lo que podemos encontrar, ¿no? Que al final pues puede ser un poco misterioso para la gente que no esté tan familiarizada con las redes sociales chinas, ¿no? O que no sepa chino, al final pues es difícil tener acceso a este tipo de información. Y bueno, ha sido muy interesante. Desde el chat todo el mundo te está dando las gracias por la presentación, y bueno, también muchas gracias a todas las personas que habéis asistido a la charla de hoy por vuestro tiempo y por vuestro interés, y también recordaros que el sábado que viene a la misma hora estará dando la ponencia Raquel de León, que se centrará sobre todo en analizar pues la figura de la mujer china como elemento de poder suave. Y también os esperamos a todas y a todos allí, y que lo disfrutéis tanto como esta charla. Y bueno, tened un lindo día de sábado, lo que nos queda ya. Muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias a vosotros. Gracias, Joiru. Bueno, adiós a todo el mundo.